Muy buenos días a todos. Iniciamos nuestra primera actividad de actualización en temas tributarios. Mi nombre es José Campillo, yo soy el coordinador de la especialización en finanzas para la ciudad de Barranquilla y Santa Marta también. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que en este momento se están uniendo: Angélica, Aymara, Javier, Jonathan Ariza, Magda Orozco Sánchez, María José Rosado, Marisela, Natalia Molinares, Wilson Vargas, bueno, y otros que se están uniendo en ese momento. Nuestra profesora, lógicamente, María Rosalba, muchas gracias por acompañarnos. John se está uniendo en este momento. Mario Alberto Gómez también, que hace parte de nuestro equipo de la Universidad del CEDU, un gran apoyo. Wilson, y bueno, y todas las personas que se comienzan a unirse en este momento a nuestra conferencia virtual titulada el día de hoy Planeación y Actualización Tributaria de Ley 2010 de 2019. También quiero aprovechar este espacio porque está dirigido no solamente a nuestros egresados de la especialización en finanzas, sino también a aquellas personas que están interesadas en cursar nuestra especialización en finanzas, y comentarles que en este momento las inscripciones se encuentran abiertas. En el caso de que estén interesados en conocer cómo es el proceso de inscripción, pues me pueden contactar tranquilamente. Mi correo electrónico se los doy para que lo anoten: Campillo, que es mi apellido, se lo voy a deletrear: CAMP de papá, I de iglesia, WLO, la letra J, arroba uninorte.edu.co. Se lo repito: campilloj, arroba uninorte.edu.co. Se los voy a mandar ahorita en el chat. Correcto, para que todos lo tengan, me pueden contactar tranquilamente y los acompaño en todo el proceso de inscripción a la especialización en finanzas. Por otra parte, también quiero aprovechar como para comentarles un poquito la metodología. Nuestra profesora María Rosalba, pues quien va a desarrollar toda la actividad, al final va a permitir por un espacio de aproximadamente unos 15 minutos poder llevar a cabo o poder dar respuesta a todas las inquietudes o preguntas que puedan surgirles. La idea es que por favor ustedes en su pantalla, en la parte inferior derecha, hay un icono como especie de un WhatsApp, algo así, en donde ustedes van a poder dar clic y escriben la pregunta, por favor, en el momento que se les ocurra. Al final de la presentación, nuestra docente seleccionará las preguntas y dará respuesta. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida de manera formal nuevamente a todos los que se están uniendo en este momento y hacer una presentación, una breve presentación de nuestra profesora María Rosalba Suárez, quien es magíster en bioética, además es especialista en derecho comercial, especialista en legislación tributaria y actualmente es consultora empresarial, lógicamente en temas tributarios. Además, es nuestra profesora de la asignatura Planeación Tributaria de la especialización en finanzas, y dentro de su experiencia laboral ha ocupado cargos directivos en las áreas tributarias, principalmente en instituciones financieras. Entonces, no robo más tiempo en la presentación y doy más bien paso al inicio de nuestra conferencia virtual Planeación y Actualización Tributaria, Ley 2010 de 2019, con nuestra profesora María Rosalba Suárez. María Rosalba, adelante y muchas gracias por todo nuestro apoyo. Un abrazo, feliz día. Bien, buenos días para todos. Vamos entonces a iniciar nuestro seminario o una conferencia de crecimiento. Bien, la ley de crecimiento es la ley 2010 del 2019. Digamos que previo a mirar qué es la ley 2010 del 2019, vamos a revisar básicamente en este pequeño tiempo dos aspectos importantes. Primero, como un módulo 1, unas generalidades. Ahí voy a resumir los puntos principales de la ley de crecimiento. Y en un módulo 2 vamos a tocar como puntos importantes del impuesto de renta de sociedades. Bien, comencemos entonces con el módulo de generalidades, donde vamos a entender el contexto de la ley 2010 de 2019. Un primer punto para entender la ley 2010 de 2019 es conocer sus antecedentes. Recordemos que
estaba la ley 1943 de 2018, que era la antigua reforma tributaria. ¿Y qué sucedió? Sucedió que la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de esta ley en sentencia de octubre 16 del 2019. ¿Qué pasa entonces? La Corte Constitucional dice, mire, la ley 1943 del 2018 estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. Entonces, la normatividad que aplico hasta el 31 de diciembre del 2019 es la ley 1943 del 2018. Pero la Corte entonces le invita al gobierno para presentar un nuevo proyecto de ley y lo invita a que lo presente antes del 31 de diciembre del 2019, ya que si no es aprobado en esta fecha no tendría aplicación en el 2020. Efectivamente, el gobierno presenta un nuevo proyecto de ley que si bien tiene mucho de principios de la ley 1943, pues tiene otras normatividades y otras reglas de juego que vale la pena conocer. Consecuencia de lo anterior, se expide la ley 2010 del 2019. Y vamos a hacer una presentación de la ley para comenzar. La ley 2010 se divide en 6 títulos. El título 1 es todo lo que tenga que ver con el impuesto a las ventas e impuesto al consumo. Son los primeros 29 artículos de la ley. El título 2 se llama Impuestos sobre la renta de personas naturales y básicamente son los artículos 30 al 42. El título 3 se llama Impuesto al patrimonio, que afecta solo a personas naturales, dividendos y normalización tributaria. Son los artículos 43 al 60. El título 4 son normas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria y a nivel de artículos es 61 a 73. El título quinto son medidas para el crecimiento económico y básicamente son artículos 74 a 100. Y el último, medidas de seguridad jurídica, simplificación y facilitación. Aquí en este último título, por ejemplo, existen muchas normas de amnistías tributarias del impuesto. Vamos a revisar entonces algunos puntos principales ya de la ley para entrar en materia. Dentro del material que vamos a compartir, ustedes tienen algunas normas que son importantes, como por ejemplo el decreto 2371 del 23 de diciembre del 2019, que es todo el tema de retención en la fuente de dividendos, el decreto 2345, que es donde establecen todos los plazos para cumplir las obligaciones tributarias en el 2020. Bien, un primer punto para entender los puntos claves de la ley de crecimiento es recordar que en tributario no hablamos en pesos, sino en VTs. Todas las bases gravables, las bases y cuantías en impuestos se miden por VTs, unidad de valor tributario. Entonces, para conocer el valor en pesos de esa unidad de valor tributario, la DIAN la fija mediante resolución. Para el año 2020, el valor de la VT es 35.607. Y esta es la cifra que vamos a manejar para todas las bases de impuestos de las obligaciones tributarias que rige el 2020, 35.607. Revisemos algunos puntos importantes de la ley de crecimiento. Vamos a hacer como una especie de resumen donde encontramos los puntos más importantes de la ley 2010 del 2019. Bien, lo primero que hay que decir es que la tarifa del impuesto de renta de sociedades se mantiene tal y como lo tenía la antigua ley 1943 del 2018. Es decir, la tarifa del impuesto de renta de sociedades para el 2019 es el 33%, para el 2020 el 32%, para el 2021 el 31% y para el 2022 en adelante el 30%. Esto pues por supuesto va a hacer que la rentabilidad de las empresas mejore porque recordemos que el impuesto de renta se resta directamente las utilidades de la empresa. De esta manera en el 2022 por solo cambio de tarifa al impuesto de renta
las utilidades van a ser mejor. Utilidad antes de impuestos menos el valor del impuesto que se reduce al 30%, tendría la utilidad después de impuestos. Otro cambio importante es el tema de renta presuntiva, que también lo vamos a mirar en impuesto de renta. La renta presuntiva es un sistema alterno para determinar el impuesto de renta. En términos sencillos, para determinar mi impuesto de renta, yo tengo unos ingresos y le resto los gastos permitidos en la ley. Pero adicionalmente, yo debo someter una base alterna que se llama presuntiva. En mi ejemplo, yo tengo 100 pesos de ingresos, le resto 200 pesos de gastos porque tuve más gastos que ingresos, luego tengo pérdida. La lógica de uno le diría, hombre, no pague impuesto porque tiene pérdida. Pues acá en Colombia se inventaron una renta presuntiva que consiste en tomar el patrimonio líquido del año anterior y multiplicarlo por una tarifa. Hay buenas noticias en renta presuntiva, porque la tarifa de renta presuntiva del 2019 es el patrimonio líquido del 2018 por el 1.5. ¿Qué hace la reforma tributaria? Dice, hombre, voy a reducir al 0.5 la renta presuntiva para el año gravable de 2020. Es decir, yo cojo el patrimonio líquido del 2019 y lo multiplico por el 0.5 y esa sería mi renta presuntiva. Pero la gran noticia es que a partir del año 2021 desaparece la renta presuntiva. Entonces, si en mi mismo ejemplo yo tengo pérdidas porque fueron mayores mis gastos que mis ingresos, pues ya no tengo que pagar impuestos porque desaparece la renta presuntiva para el 2021. Otro de los cambios que trae la ley de crecimiento es que da mucho impulso a ciertas actividades económicas. Por ejemplo, crea rentas exentas para las empresas de economía naranja, que ya las tenía como tal la ley 1943 del 2018. Entonces, si yo creo una empresa de economía naranja, que más adelante la vamos a tocar, pues indudablemente tengo un beneficio tributario porque estoy 7 años exentos del impuesto de renta. Aquí lo que hace la ley de crecimiento es tomar una actividad adicional para estar relacionada con la actividad exenta e incluye el deporte, recreación y aprovechamiento de tiempo libre como una de las actividades de economía naranja. Las demás se mantienen igual que en la ley de 1943 del 2018. Bien, hay un nuevo gasto que yo puedo incluir a mi declaración de renta. Hablemos de deducciones. Ya habíamos visto que mi base gravable inicial para determinar mi impuesto de renta son los ingresos menos los gastos permitidos por la ley tributaria. Eso es lo que llamamos deducciones. ¿Qué hay de nuevo en la ley de crecimiento? Que se incluye una deducción del 120% de los pagos que se realicen los contribuyentes a personas menores de 28 años que las contraten mediante vínculo laboral y que sea su primer empleo. Es decir, si yo le pago 100 pesos a esa persona, puedo deducir en mi declaración de renta 120 pesos. Por supuesto, la ley no invita a votar a todos los de 50 años y invitar a todos los de 28 años, porque además de ser el primer empleo de la persona que nos lo va a certificar el Ministerio de Trabajo, debe ser un nuevo puesto de trabajo de esa empresa que va a contratar. Muy bien, sigamos con nuestro resumen. Otro de los temas que se modifica en esta reforma tributaria es que para las personas naturales, hasta el 2019, los rendimientos financieros que percibían estaban gravados con el impuesto de renta. En la ley de crecimiento dice, no señores, usted persona natural, yo quiero que sus ingresos por rendimientos financieros, una parte, que es lo que llamamos componente inflacionario, sea ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. El componente inflacionario es un porcentaje que publica el gobierno. El último componente inflacionario que se tuvo, que fue para el 2018, fue el 63%. O sea que de 100 pesos que recibe una persona, 63 pesos lo lleva libre de impuestos. Bien, otro tema. Se crea el impuesto de normalización tributaria que ya había sido creado en el 2019. Y esto es una muy buena oportunidad para las personas que tienen, por ejemplo, bienes del exterior y jamás los han declarado. Entonces los invitan y les dicen, mire, preséntenme una declaración que se llama de normalización tributaria,
en el cual usted me va a incluir los activos que no me ha declarado. Eso tiene una consecuencia financiera importante, porque la tarifa que va a pagar es del 15%, es decir, usted declara el valor de los bienes que nunca ha declarado y el valor a pagar es el 15%, que es muy inferior a la sanción que le tocaría si la DIAN es la que percibe esa situación. Muy bien, otro de los temas importantes de la ley de crecimiento se origina con una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia C593 del 5 de diciembre del 2019. ¿Qué pasa con esta sentencia? Resulta que la ley 1943 del 2018 creó para el 2019 un impuesto que se llamaba impuesto al consumo sobre la venta de bienes inmuebles. ¿Qué significaba lo anterior? Que si yo vendía un bien inmueble cuyo valor de venta fuese superior a 26.800 VTs, si lo multiplico por el valor de la VT del 2019, que es 34.170, significa que cualquier venta de un bien inmueble que fuese superior a 918.436.000 pesos, debía pagar un impuesto al consumo del 2% sobre el valor total de la venta. Así, por ejemplo, si yo vendía un bien inmueble por 950 millones, pues el comprador debería pagar un impuesto al consumo que es de 19 millones de pesos. La Corte Constitucional, en sentencia C593 del 5 de diciembre del 2019, declara la inconstitucionalidad de este impuesto porque lo considera inequitativo. No es posible que las ventas de bienes inmuebles no se graven con impuesto al consumo y solo que excedan de un valor se vayan a gravar con impuesto al consumo. Esto genera un tratamiento inequitativo. Efectivamente, la ley de crecimiento respeta mucho esta sentencia y dice, bueno, entonces, venta de bienes inmuebles, ninguna venta va a tener impuesto al consumo. Y aún más, la ley de crecimiento dice que todas las ventas de bienes inmuebles son excluidas de IVA. Muy bien, miremos también un cambio que tiene que ver con la tarifa de dividendos de personas naturales. Si la persona natural recibe participaciones y dividendos de una sociedad, si lo recibe en el 2019, paga impuestos del 15% sobre el total dividendos o participaciones que reciba. Lo que modifica la ley de crecimiento es la tarifa y la reduce a un 10%. Es decir, que si una persona natural recibe una participación de sociedades en el 2020 por 10 millones, va a pagar el 10%, que sería 1.000.000 de pesos. Bien, otro cambio importante tiene que ver con la retención en la fuente originados en la relación laboral. La norma del 2020, es decir, la ley de crecimiento, modificó los primeros VTs o los primeros rangos de retención en la fuente, que son los primeros bases que se someten a retención en la fuente para personas naturales en ingresos laborales. La tabla la pueden consultar en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Bien, dentro de la ley de crecimiento también se habla de un Black Friday tributario. 3 días exentos de IVA. Esto va a comenzar a partir del 1 de julio del 2020 y se va a permanecer por un año. Los días pues se desconocen, pero en este cuadro podemos ver qué es lo que pretende el gobierno al declarar 3 días exentos de IVA. Primero tenemos 6 tipos de bienes que nos producen la exención del IVA. Complementos de vestuario, la ley coloca ejemplos, puede ser por ejemplo las gafas deportivas, los collares, los aretes, esos son complementos de vestuario. Electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes y juegos, vestuario y útiles escolares. Primero, entender que tenemos que tener pago electrónico, no en efectivo, sino pago electrónico para tener derecho a la exención. Las unidades para tener derecho a la exención también están limitadas. Por referencia no puedo comprar más de 3. Puedo comprar 3 televisores, 3 aspiradoras, pero no más de 3 por referencia. Y la otra limitante es el valor unitario. Recuerden que tributario hablamos en VTs
Y aquí están VT, recordando que el valor de la VT es 35.607 para el 2020. Entonces, para el complemento de vestuario, para estar exento, cada unidad no puede exceder de 10 VTs. Electrodomésticos, cada electrodoméstico no puede exceder de 40 VTs. Elementos deportivos no pueden exceder de 10 VTs. Juguetes y juegos no pueden exceder de 5 VTs. Vestuarios no pueden exceder de 10 VTs y útiles escolares no pueden exceder de 3 VTs. Habrá que esperar el sorteo de los días para poder utilizar este beneficio. Ya sabemos que son 3 días que todavía se mantienen ocultos. Bien, otro punto importante de la ley de crecimiento tiene que ver con una sentencia de la Corte Constitucional. Es la sentencia 030 del 2019. ¿Qué pasó? Que a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera deben pagar una sobretasa del impuesto de renta, lo cual significa que su tasa del impuesto de renta se incrementa con respecto al de sociedades producto de esta sobretasa. La sentencia de la Corte Constitucional declara que esto es una situación que produce inequidad al ser más costosa la tarifa del impuesto de renta para entidades financieras. Por tanto, declara su inconstitucionalidad. ¿Qué hace la ley de crecimiento? La ley de crecimiento dice, hombre, esto lo van a volver a declarar inconstitucional, pero yo lo voy a volver a revivir porque mientras se declara la inconstitucionalidad, yo lo puedo cobrar. Así que por bien que le vaya al sistema financiero, le toca pagar la sobretasa durante todo el año 2020. Si llega a salir la sentencia en el 2020, pues ya no la tendrá que pagar para el 2021. Muy bien, estos siguientes cambios tienen que ver con personas naturales. Las personas naturales que corresponden a una cédula que se llama rentas de trabajo, es decir, honorarios y prestación de servicios, que son independientes, no podían incluir costos y gastos en su declaración de renta. Bajo la sentencia C520 del 2019 y C553 del 2019, para su declaración de renta del 2019, ojo, esto es para el 2019, pueden incluir todos los costos y gastos que incurran en su actividad, por ejemplo, la nómina que le pague a sus trabajadores, el impuesto predial que pague por su oficina o el arrendamiento que pague por su oficina. Esto lo puede incluir como costo y gasto. ¿Qué dice la ley de crecimiento? La ley de crecimiento dice, hombre, no puedo insistir en que las personas naturales por honorarios y prestación de servicios no tengan costos y gastos, pero como les voy a dar el mismo tratamiento de una renta de trabajo laboral, entonces para el 2020 tienen que optar entre tomar en su declaración de renta los costos o gastos o una renta exenta del 25% que es propia de cualquier renta de trabajo. Otro punto importante de la ley de crecimiento tiene que ver con las obligaciones para que una persona natural se vuelva responsable de IVA. Y esto se origina en una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C514 del 2019. ¿Qué pasaba? Que una persona natural decía, hombre, yo no soy responsable de IVA. De pronto vendía un bien inmueble y le consignaban en su cuenta pues la plata de la venta. Y la norma decía, no, usted ya se vuelve como responsable de IVA. La Corte Constitucional aclara que las consignaciones acumuladas que sirven de base para determinar si una persona natural es o no responsable de IVA, tiene que ser originada en actividades grabadas, situación que obviamente beneficia a muchas personas naturales. Bueno, establezcamos también un nuevo beneficio tributario para las cooperativas, que ya lo tenían las sociedades y lo mantienen las sociedades, y es que están exentas de pagar salud obligatoria, que es el 8.5, seguridad social, SENA, que es el 2%, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el 3%, para trabajadores que no devenguen más de 10 salarios mínimos. Esta ya lo tenía, por supuesto, las sociedades. Y por último, en este resumen, digamos que se establece un nuevo régimen de tributación que se llama simple. Reemplaza el impuesto de renta, es optativo, si usted quiere pagar por el sistema tradicional puede pagar,
o puede acogerse a este sistema. ¿Qué requisitos debe cumplir? Básicamente, lo que la ley nos dice es que los ingresos del año anterior no pueden ser superiores a 80.000 VTs, o sea, para que yo me pueda acoger al régimen de tributación simple y pagar impuesto de renta por este sistema, mis ingresos del 2019 no pueden ser superiores a 2.741 millones. ¿Cómo se paga bajo este sistema? En este sistema usted debe declarar todos sus ingresos y esta es la base para calcular el impuesto. No puede restar ningún costo y ningún gasto. Y las tarifas dependen de su actividad económica. Usted busca la tarifa de acuerdo a su actividad económica y es la que le corresponde. Oscilan más o menos entre el 1.8 y el 13%. Muy bien, vamos a entrar un módulo que es impuesto de renta y vamos a tocar los principales cambios. Un primer cambio que quiero que notemos y para que nos demos cuenta los cambios importantes, tenemos que tener en cuenta este LASH. Para determinar la base gravable del impuesto de renta, vimos que hay dos sistemas, depuración y renta presuntiva, que es tomar el patrimonio líquido del año anterior por un porcentaje y que notamos que en el 2021 se acaba la renta presuntiva. Sobre la mayor de las dos, dijimos se liquida el impuesto. Bien, cuando hago yo el sistema por depuración, tomo todos los ingresos, le quito los no constitutivos de renta que no son importantes porque la ley de crecimiento casi que eliminó todos los ingresos no constitutivos de renta, quito los costos y gastos que son los que yo puedo incluir en mi declaración de renta y quito las rentas exentas. ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué costos y gastos incluye la ley de crecimiento y qué rentas exentas incluye? Básicamente vamos a tener en cuenta eso. Bien, en cuanto a la renta presuntiva ya vimos que hay un buen cambio teniendo en cuenta que en el 2019 la renta presuntiva consiste en tomar el patrimonio líquido del 2018 y multiplicarlo por el 1.5%. Para el 2020 es el patrimonio líquido del 2019 multiplicado por el 0.5. Y ya recordemos que para el 2021 se elimina la renta presuntiva, por lo tanto no voy a tener sino una base para determinar el impuesto. Miremos entonces en esa base qué costos y gastos puedo incluir en mi declaración de renta que valga la pena revisar. Entonces, tenemos en primer lugar los impuestos. Esto es una nueva gasto que puedo incluir de manera generosa en la declaración de renta tanto del 2019 como del 2020. ¿Por qué? La nueva norma dice que serán deducibles todos los impuestos, tasas y contribuciones. Esa es la regla general. Antes solo podía deducir industria y comercio, predial y el gravamen a los movimientos financieros. Ahora impuesto de vehículos, registro y anotación, todos los impuestos son deducibles del impuesto de renta. Una aclaración, en cuanto al gravamen a los movimientos financieros, solo puedo deducir el 50%, que es lo que antes había también. Entonces, del gravamen pido el certificado del banco y solo deduzco el 50%. Jamás es deducible el impuesto al patrimonio ni el de normalización tributaria. Esos serían como los que jamás puedo incluir a mi declaración de renta, es la excepción. El resto los puedo incluir. Ahora bien, en cuanto al tema del impuesto de industria y comercio, va a ser mucho más beneficioso porque no se va a tratar como un gasto deducible, sino como un descuento tributario. ¿Qué significa eso? Que lo resto directamente del impuesto de renta. Entonces, si mi impuesto de renta fue 100 y yo pagué 10 pesos por el impuesto de industria y comercio, puedo descontar hasta el año 2021 el 50% de esos 10 pesos del impuesto de renta. Y para el año gravable 2022 voy a poder descontar todo el 100%. O sea que si mi impuesto de renta son 100 y pagué 10 por impuesto de industria y comercio, lo resto de los 100 y mi nuevo impuesto de renta será 90, lo cual significa que es una herramienta financiera muy buena en la planeación tributaria porque el descuento tributario lo resto directamente del impuesto de renta. Habíamos visto también una nueva deducción, que es una deducción del 120% para las personas que vinculen laboralmente a menores de 28 años.
Recordemos que debe ser el primer empleo de la persona certificado por el Ministerio de Trabajo, por supuesto un nuevo puesto de trabajo para la empresa y el valor a deducir mensual no puede exceder de 115 VTs. Recordemos que el valor de la VT son 35.607, o sea que lo máximo que podría deducir son 4.095.000 mensual por empleado. Otro punto importante para incluir en los gastos de mi declaración de renta tiene que ver con el tema de proveedores, sobre todo cuando son proveedores personas naturales que no son responsables de IVA. Entonces, en este caso, la norma me exige dos controles. El primer control se mantiene vigente. Las personas que, los pagos que efectúe una empresa, una persona natural, no responsable de IVA, que a lo que antes llamábamos régimen simplificado, no puede exceder en el año de 3.300 VTs. Esto significa 117.503.000. Si yo le llego a pagar a una persona natural como empresa en el año calendario 2020, 1 de enero a 31 de diciembre, más de 117.503, debo exigirle que se reclasifique como responsable de IVA, es decir, que cambie su RUT y coloque una nueva obligación tributaria que se denomine responsable de IVA, que antes se llamaba régimen común. Si no lo hago, todos los valores que excedan de este valor, me toca rechazármelos en mi declaración de renta. Ahora bien, ¿qué hace de cambio la ley de crecimiento? Con respecto a las personas naturales nuevamente no responsables de IVA, yo debo verificar la cuantía de cada contrato que efectúe con una persona que sea no responsable de IVA, persona natural. Cuando cada contrato excediera de 117.503.000, que es el equivalente a 3.300 VTs, es decir, cada contrato que exceda de 117.503.000, antes de ejecutar el contrato, me toca decirle a esa persona, mire, vaya a la DIAR y cambie el RUT y reclasifíquese como responsable de IVA. ¿Qué cambio hace la ley de crecimiento? Dice, hombre, pero es que no tengo que pedir necesariamente la cuantía de cada contrato. Usted, empresa, por un contrato o varios contratos acumulados que haga con una misma persona, que exceda de 3.300 VTs, usted debe efectuar ese control, decirle que porque los contratos acumulados ya excedieron de 117.503.000, usted necesita que esa persona se reclasifique como responsable de IVA. Si no lo hace, esos gastos se van a perder en la declaración de renta. Ahora bien, muy importante los soportes para el año 2020 para soportar los costos y los gastos. ¿Por qué? Porque la norma prohíbe que los soportes estén soportados en máquinas registradoras POS. Cuando usted va a un supermercado y, por ejemplo, le entregan la tirilla, si la tirilla dice POS, pues no sirve como soporte para que usted pueda incluir ese gasto en la declaración de renta. Así que pues se pueden pedir facturas por computador, pero obviamente que tenga el nombre de su empresa para que pueda incluirlo como gasto en su declaración de renta. También recordar que para el 2020 comienza el tema de la factura electrónica, pero realmente conocemos todos que la DIAN no ha podido en su plataforma pues obligar a todos los contribuyentes a pasarse a factura electrónica. Lo cierto es que si las personas ya están obligadas a entregar factura electrónica y no lo hacen expidiendo factura electrónica, sino otra factura, la persona que reciba esa factura no puede incluir todas las facturas como soportes de gastos. Por ejemplo, si en el 2020 una persona está obligada a expedir factura electrónica y expide factura física y el valor de la factura son 100 millones, solo puede llevar el 30%, o sea, 30 millones a su declaración de renta. Lo mismo en el 2021, si estoy obligado a expedir factura electrónica y no lo hago y la empresa lo recibe, si son 100 millones, solo puede llevar 20 millones, que es el 20%. Y para el 2022, si lo mismo ejemplo, con 100 millones, solo puedo llevar 10 millones de pesos. A partir del 2023 debe entenderse que ya todos somos obligados a expedir factura electrónica en la medida que seamos responsables de IVA y por lo tanto el no entregar ese soporte para la empresa significa que no es gasto que pueda incluir en su declaración de renta.
La ley de crecimiento insiste en que no puedo hacer pagos en efectivos. O sea, puedo incluir pagos en efectivos hasta 100 VTs, que son 3.561.000. Si llego a pagar en efectivo y no por transferencia, tarjeta de crédito y tarjeta de débito, los pagos que haga el medio en efectivo no son deducibles del impuesto de renta. O sea que el medio bancanizado es un elemento de planeación tributaria muy, muy importante. Y por supuesto, la ley de crecimiento insiste que para las personas naturales que presten servicios debemos exigirles su seguridad social del mes en que esté prestando el servicio. En caso contrario, no será gasto deducible. Ahora bien, en intereses también hay un cambio bien importante, porque si bien la norma de 2010 del 2019 sigue sosteniendo que los intereses que yo pague son deducibles de impuestos siempre y cuando tengan relación de causalidad con la renta, quita la ley de subcapitalización. Era una especie de índice financiero en que yo tomaba el patrimonio líquido del año anterior y lo multiplicaba por 3. Entonces, si mi patrimonio líquido del año anterior era 100 y lo multiplicaba por 3, me daba 300 pesos y era el máximo de pasivos financieros que podían generar intereses deducibles. Eso se elimina para el 2020, ya no existe ley de subcapitalización, por tanto, todos los gastos financieros son deducibles del impuesto de renta. Bueno, recordemos un cambio importante que lo acabamos de anotar, que es la tarifa de sociedades. 2019 se mantiene la tarifa del 33, pero se va reduciendo un punto porcentual hasta llegar a una tarifa definitiva en el 2022 al 30%. Ahora, para las entidades financieras, como lo vimos en la parte inicial, en nuestro resumen inicial, pues ellas sí van a tener que pagar una tarifa superior. Si notamos, en el 2020 pagan el 36%, mientras que una sociedad paga el 32%. En el 2021 pagan el 34%, mientras que una sociedad normal paga el 31%. Y en el 2022, que es el último año que pagan sobre tasa, una sociedad normal paga el 30% y una entidad financiera paga el 33%. Vamos a revisar un tema muy importante en la planeación tributaria. Se llaman descuentos tributarios. Los descuentos tributarios son valores que se pueden restar directamente del impuesto de renta. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una base gravable, la multiplico por la tarifa del impuesto de renta, me da el impuesto, y a ese impuesto le puedo restar unos descuentos tributarios. Estos son muy buenos en la planeación tributaria. Vamos a revisar dos de ellos que tienen cambios para el 2020. Bien, entonces, en este cuadro podemos ver todos los descuentos tributarios. Ya vimos uno que es excelente, impuesto de industria y comercio, que lo encontramos en el artículo 115 del Estatuto Tributario. Recordemos que hasta el 2021 yo puedo descontar de mi impuesto de renta el 50% del impuesto de industria y comercio. Y a partir del 2022 puedo descontar el 100% del impuesto de industria y comercio. En otras palabras, es el Estado el que me está pagando el impuesto de industria y comercio porque me permite restarlo de su impuesto de renta. Quiero que revisemos muy rápidamente los demás. Dice descuento por impuestos pagados en el exterior. Si yo soy empresa colombiana y tengo una sucursal en Guatemala, debo pagar impuesto de renta también en Guatemala sobre los ingresos que reciba en Guatemala. Y en Colombia debo declarar también los ingresos en Colombia y los ingresos en Guatemala. Para evitar la doble tributación, la ley colombiana le permite restar del impuesto de renta en Colombia el impuesto de renta pagado en el exterior. Tenemos otro descuento que es inversiones para el control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Por ejemplo, hacer reforestación. El artículo 255 le dice que el 25% del valor de esa inversión usted la puede descontar del impuesto de renta. Otra que quedó vigente en la ley de crecimiento son inversiones en investigación, desarrollo tecnológico o innovación. Esto es básicamente conciencia. Si yo quiero saber si yo tengo un desarrollo o una innovación, entro a la página de conciencias. Pero si logro hacer
una inversión en investigación o en desarrollo tecnológico o innovación, también el 25% lo puedo descontar de mi impuesto de renta. También la ley tributaria me permite que de las donaciones pueda descontar de mi impuesto de renta el 25% del valor de la donación. Y tenemos una última que quiero resaltar como planeación tributaria. El IVA que paguemos en la adquisición de activos fijos, entendiendo por activos fijos, activos productivos, bienes de capital que intervienen directamente en el proceso de producción. Por ejemplo, una máquina. Entonces, si mi máquina vale 100 millones, debí pagar un IVA de 19 millones de pesos, que es el 19%. Entonces, la ley tributaria me dice, esos 19 millones los puede descontar de su impuesto de renta, siempre y cuando usted sea responsable de IVA. Por último, vamos a revisar unos beneficios tributarios que quedaron para empresas dentro de esta ley de crecimiento. Y básicamente vamos a tocar 4 puntos básicos. El primer punto se llama mega inversiones, el otro se llama rentas exentas en economía naranja, rentas exentas en inversiones en el sector agropecuario y los beneficios tributarios que hay en energía no convencional. Entonces vamos a revisar básicamente esos 4 beneficios muy resumidos. Acá lo tenemos resumido uno por cada uno de ellos, los vamos a revisar. Mega inversiones. En primer lugar, invitan a empresas a que hagan mega inversiones. ¿Qué es una mega inversión? Que adquiera activos fijos productivos superiores a 30 millones en VTs. Eso significa 1 billón de pesos. Adicionalmente, debe de contratar 400 empleos directos. Y si se trata de área de tecnología, los empleos directos son 250. El plazo para hacer la inversión son 5 años y tienen hasta diciembre 31 del 2023 para hacer esa inversión. ¿Qué logra una empresa con esto? Pues la tarifa le queda en el 27% de impuesto de renta. La depreciación de sus activos va a ser de 2 años, que esto es excelente. Jamás renta presuntiva, no impuesto al patrimonio. Y este es el único grupo que va a tener contratos de estabilidad jurídica tributaria con la DIAN. Es decir, que si se modifican las reglas de juego y se eliminan los beneficios tributarios, si logran tener el contrato de estabilidad jurídica, ellos pueden conservar ese beneficio por el término de 20 años. Vamos a economía naranja, que es otra de las rentas exentas que están publicitándose mucho. Primero, ¿qué requisitos debe tener? Primero, que su domicilio principal pues esté en Colombia. Tener por objeto social exclusivo el desarrollo de algunas de las 26 actividades que la ley ya declaró que es de economía naranja. Labores artísticas, diseño de joyas, aprovechamiento de tiempo libre, deportes, etc. Esas actividades deben iniciar antes del 2021. Debe generar por lo menos 3 empleos. Y pues debe presentar un proyecto al Ministerio de Cultura, discúlpenme, para que avale esa actividad como empresa de economía naranja. Si el Ministerio de Cultura se lo avala, va a estar 7 años exentos del impuesto de renta. Muy bien, empresas de economía naranja sería este. Por último, el sector agropecuario es simplemente que si usted invierte en activos fijos del sector agropecuario, en el cual usted debe tener, por supuesto, como requisito importante, una de las actividades CIU que sea el sector agropecuario, debe hacer una inversión en activos fijos y el número de empleos de acuerdo a los ingresos que posea. O sea que la norma le dice, si usted tiene ingresos de tanto, inviértame tanto en activos fijos y tanto el número de empleos. Y usted logra estar 10 años exentos del impuesto de renta. Y por último, me gustaría recordar un beneficio que, si bien no es de la ley de crecimiento, sí lo ratifica la ley de crecimiento, que es inversión en energía convencional, paneles solares, por ejemplo. ¿Qué logra usted si invierte en paneles solares o en cualquier activo que sea obviamente generador de energía no convencional? Pues logra muchos beneficios. El primero
es que el valor del activo lo puede llevar el 50% como gasto deducible de su impuesto de renta. Por otro lado, la depreciación de esos activos va a ser a 5 años. Con estos dos beneficios podemos ver que va a optimizar el impuesto de renta en la medida que invierta en activos generadores de energía no convencional. Bien, esto sería como los puntos importantes de la ley y pues respondería con mucho gusto sus preguntas respecto que tengan ustedes con respecto al tema. Muchas gracias, María Rosalba, por toda la intervención. A todos los asistentes, pues abrimos la sesión de preguntas. Les recuerdo, en la parte inferior derecha hay un icono, una especie de un chat en WhatsApp, donde pueden escribirlas, por favor. Angélica está escribiendo, claro que sí. John también. Bueno, vamos a leer. No veo las preguntas. Ah, bueno, dicen a mi parecer son positivos. Sí, digamos que los cambios son positivos si son personas jurídicas, porque si son personas naturales y hace empresa, le va a salir una tributación muy alta. De hecho, el crecimiento y demandas precisamente porque se considera que es inequitativa, ya cargó mucho la tributación importantes para las personas jurídicas. Jonathan, adelante, si quieres activas el micrófono y puedes hacer tu pregunta, por favor. Buenos días, doctora, cuánto gusto. Buenos días. Y a todos Igualmente. los presentes. Tengo una consulta respecto a facturación electrónica. Nosotros trabajamos en una empresa, una inmobiliaria, y pues todos nuestros servicios son con respecto a contrato de mandato, ¿vale? Sí. Por obvias razones, siempre los ingresos de la inmobiliaria van al resultado de cuenta de terceros. Entonces, respecto al tema de la facturación electrónica, ¿qué efecto tiene nuestro contrato de mandato respecto a esa factura o que tengan que hacer los terceros, o si los terceros no tienen que hacer factura, sino simplemente su documento, por así decirlo, equivalente, sigue siendo su contrato de mandato? Bueno, Jonathan, en ese tema estamos un poco crudos porque la misma Diana está muy embolatada. ¿Por qué? Ella dice que todos los responsables de IVA entramos a factura electrónica. Ustedes están en un contrato de mandato. Por lo Sí, tanto, la señor. obligación es de la persona que les da el mandato. Si la persona está obligada a entregar factura electrónica, pues ustedes entregarán factura electrónica por cuenta de ella porque es un contrato de mandato. Pero recuerden que ustedes sí reciben comisiones y las comisiones son grabadas con IVA. Entonces, para eso ustedes también tendrían que tener factura electrónica en el momento, por supuesto, que el calendario nuevo salga, porque hay un nuevo calendario para facturación electrónica, porque recordemos que al quedar inconstitucional la ley 1943 del 2018, la resolución que fijó los plazos de factura electrónica bajo esa ley también se quedó inconstitucional. Entonces, en este momento, la DIAN está preparando un nuevo calendario de facturación, pero en mi criterio, si yo soy el que te entrego mi bien inmueble y yo no estoy obligada a entregar factura electrónica, pues tú tampoco, porque tú cumples un mandato mío. Ok, sí, porque normalmente, ¿qué hacemos nosotros? La empresa como tal, por las comisiones que tiene, ella sí tiene que facturar electrónicamente, porque realmente ella es Sí. la que empresa la relación, ella es la que representa la relación jurídica
con las personas en el comercio, como por así decirlo. O sea, los Señor. mandantes como tal simplemente son inversionistas ocultos y que para eso de todas maneras pues se presta y se entrega todo el servicio a una compañía para que se entienda con el comercio. Sí, Entonces señor, exacto. teníamos esa duda porque a pesar de que mis clientes hacen parte del régimen común, nunca han sacado resolución de facturación, pero sí se presentan los impuestos, por ejemplo, el IVA a nombre de cada quien. Claro, exactamente, porque ustedes cumplen las obligaciones del mandante. Sin embargo, del mandatario, perdón. Sin embargo, en ese tema, la DIAN está preparando una nueva resolución porque si tú entras a la página de la DIAN, hay una cosa absurda. Si yo hago una actividad excluida de IVA, me da un plazo para que yo presente factura electrónica. O sea, que ellos mismos están enredados con el tema. O sea, no sería lógico que ustedes como tal presentaran factura electrónica si la persona que les da ese mandato no está obligada a presentar factura electrónica. Ustedes hacen una labor de mandato. Sí, o sea, en teoría entonces seguiría siendo jurídicamente posible que nuestro documento equivalente como tal es el mandato de la relación que yo tengo, la relación jurídica contractual con la empresa a la cual le entrego los inmuebles para que lo explote. Sí, señor, exactamente. Sí, señor. Tal cual. Ok. Consulta, otra pregunta. Sí, Respecto señor. al régimen simple, tengo entendido de que no podían entrar a ese tipo de régimen, pues los tiempos pasaron y eso, las personas que se beneficiaran con renta pasivas. ¿Es eso cierto? No trae la restricción. Lo que pasa es que en el sistema de régimen de tributación simple tú no puedes restar nada, solamente la base gravable son ingresos. Entonces, en esa medida, igual si tú tienes compensación de pérdida, las puedes tomar. La norma no trae ninguna restricción. Ahora, aclaro que esto no ha sido reglamentado. Estamos hablando de la ley sin decretos reglamentarios. Ok, la ley sin decreto reglamentario para efecto de una investigación de fiscalización. ¿Cuál es el soporte de la defensa de la empresa para defenderte, pues, valga la redundancia, frente a un funcionario? Juan, Simplemente tú, mira, Jonathan, mientras no salga decreto reglamentario, nunca recomendamos en planeación tributaria tomar decisiones, porque después el decreto cambia todas las interpretaciones que sale de la ley. Ni me espera el decreto reglamentario, ya que este año se tiene plazo hasta el 31 de julio. Entonces, en ese plazo el gobierno nos pedirá un decreto y hasta tanto no se toman decisiones porque estaría demasiada incertidumbre y no serían ciertas. es decir, cambio la pregunta. Si antes del 31 de julio a uno notifican de una investigación tributaria, ¿sobre qué norma tengo yo que soportarme? Tendrías que tomar un estudio y una asesoría muy puntual sobre ese tema para que tu experto te diga si hay riesgos en tomar la compensación de pérdidas o no, y tomando solamente la norma tributaria y la exposición de motivos de la ley. Es lo único que te puedo recomendar al respecto. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, agradecemos a todos. Vamos a ir finalizando nuestra actividad por motivos de tiempo y antes de abandonar, nuevamente dar las gracias a todos los asistentes por habernos acompañado. Digamos que son unos espacios cortos, pero realmente nuestra especialización en finanzas se da un mayor nivel de profundidad, lógicamente, por el tiempo que tienen los estudiantes en clases. A nuestra docente María Rosalba también muchas gracias, muy agradecido por acompañarnos, por dedicar este espacio de tiempo para los especialistas en finanzas. Esperamos haber aportado en su formación y para los nuevos que desean ser especialistas en finanzas, iniciar ese proceso, los invitamos a que hagan el proceso de inscripción y los esperamos en la Universidad del Norte para que sea también su casa. Nuevamente a todos, muchas gracias. Esperamos vernos pronto. Un feliz día para todos. Hasta luego.